Hola, ¿qué hay? Soy Enrique Mena García, profesor de la UCAM, Universidad Católica de Murcia, y bueno, voy a comenzar a realizar esta presentación que voy a compartir en breve. Supongo que ya la tienen en su pantalla, espero que sea así. Y nada, comenzamos con esta ponencia dentro del segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, la cual lleva por título Espacio y Felicidad, un análisis del lugar de trabajo a través del asiento. Asiento como sillón, silla o cualquier mueble, ¿no?, donde nos podamos ubicar para trabajar. Bien, pues quiero agradecer antes de continuar a los miembros que organizan este congreso, la empresa sevillana Segreius y la DECOM, y así como a la Universidad de Zaragoza, junto con el resto de colaboradores. En mi introducción debo decir que esta práctica o actividad se pensó en el máster de profesorado, es decir, en la especialidad de la expresión artística y dibujo, donde los alumnos procedían de titulaciones como arquitectura, diseño, publicidad, etcétera. Es decir, que de una formación en artes. Y sucedió en 2020, en pleno confinamiento, con la COVID-19, una pandemia en la que todavía pues, no hemos salido de ella, y se presentaba, pues, así lo pensé, una oportunidad, ¿no? Un reto en esta situación donde teníamos que estar confinados, una crisis que tuvimos digamos que paliar buscando, pues, un desarrollo, sobre todo dentro del hogar, ¿no? Ese espacio que focalizamos donde tenemos que desarrollar nuestro trabajo, nuestra labor diaria y que también podríamos sacarle un gran provecho, ¿no?, a ese espacio de trabajo, ¿no? Espacio que es decisivo no solo en el mañana, sino ya hoy, en el presente, pues es fundamental, como hemos comprobado en esta situación de pandemia. Los objetivos están muy claros: la experimentación en casa, aliándonos con la formación online y con ese proceso de aprendizaje para que los alumnos fueran conscientes de rentabilizar ese espacio, ese lugar de trabajo y reconocer la atmósfera que los rodeaba desde cualquier ámbito, no solo la silla, el asiento que tenían que analizar y dibujar, sino que todo el ambiente, ¿no?, estuviese en sintonía para buscar una mayor acople y mayor, digamos, punto de felicidad, ¿no?, para trabajar en el día a día. Los beneficios del dibujo son sobradamente conocidos, hay estudios que lo demuestran, una unión entre esa función cognitiva y motora, donde el estado mental se enriquece, ¿no?, y ayuda desde muchos aspectos, ¿no? Desde, por ejemplo, bueno, podríamos hablar de, de las no preocupaciones, ¿no?, la mejora de nuestra memoria, la capacidad de introspección, de relajar las tensiones musculares, etcétera, ¿no? Dentro de la metodología, pues bebimos de antecedentes como la metodología Montessori, aunque está más centrada en el ámbito educativo, sobre todo en las escuelas, donde se le da una gran importancia al espacio y a la naturaleza. Por tanto, desconocíamos que hubiese una investigación muy concreta en el hogar. Y sí que habíamos visto, pues, diseños como Rosanne Bos, una diseñadora holandesa, que trata el espacio del aula o de la escuela libre de paredes, etcétera, más dinámico y mucho más atractivo, pero no era el caso. Por tanto, nos propusimos que los alumnos investigaran las sillas en el lugar donde vivieran en esos momentos, la casa de sus padres o la suya propia, etcétera, y trabajar esa silla, pues, desde varios puntos, ¿no? Incluso muchas más sillas, no tenían por qué ser solo las sillas del lugar de trabajo, sino todas las que ellos quisieran, ¿no? Se podían sentir libres a la hora del dibujo y la creación, ¿no? Aplicando el color que ellos quisieran, con la psicología y la simbología que ellos creyeran adecuada,
y con una introducción de conceptos, ¿no? Como espacio vital, barrio, la felicidad, neuroeducación, de las emociones tenían que estar. Y el nesting, un término pues, que se asocia sobre todo pues, a esa armonía y esa búsqueda, ¿no? de actividades que recarguen las pilas en el hogar, ¿no? Que se disfrute del mismo. Y este término oriental, Feng Shui, término chino, que recoge la filosofía taoísta, donde se basa en esa armonía, esa conciencia del espacio, ¿no? Para ocuparlo y para ser feliz, o al menos desde una influencia positiva. Así que necesitaban analizar también esos dibujos, reflexionar sobre ellos y dar su punto de vista, incluso crítico a veces. Los resultados fueron, desde nuestro punto de vista, extraordinarios, donde amortiguamos esa modalidad online, esa modalidad de situarse en el hogar, ¿no? de estar lejos de esa presencialidad, un distanciamiento que intentamos acercar emocionalmente a través de ese análisis de su lugar de trabajo, su silla, y buscando pues, que exteriorizaran también emociones. Por lo tanto, fueron conscientes de esa situación, de ese entorno que les rodeaba, de su diseño, de la luz natural, donde ellos creaban, donde imaginaban, unido, ¿no? a ese mundo, ¿no? de donde surgen las ideas, ¿no? Y a veces iban hacia la ergonomía, hacia la funcionalidad, otras veces hacia elementos simples, y se daban cuenta, ¿no? ¿no? De bueno, análisis de cada silla, de lo que ellos tenían por casa, ¿no? Y cómo, pues, el tiempo que mayormente pasaban y transcurrían en esa silla, pues, qué posibilidades tenía. Cuando pensamos que fue maravilloso esos resultados, aquí tienen ejemplo, ¿no? de esa variedad de sillas, ¿no? Cogidas al azar de alumnos de, bueno, con esta práctica. Aquí puedo hacer una alusión a Will Comper, que escribe el libro Piensa como un artista, donde hace alusión a la silla, cuando habla de esa posición de crítico del artista, donde se sienta y es un lugar de pensamiento, de reflexión ante la obra, donde va creciendo también a la hora de situarse en ella, ¿no? Y sentarse en la silla, ¿no? Como un lugar también de meditación, ¿no? Por ejemplo, un alumno habló de la silla que dibujó, que ahí la tienen, pues desde el punto de vista también del material. Muchos alumnos entraban en ese aspecto, ¿no? Hablaba de la sobriedad de su diseño, de lo funcional que le parecía, lo relajada que le podía parecer, etcétera. Así que hubieron textos muy emocionantes, incluso de alguna página, y estas conclusiones, pues yo creo que nos llevan a pensar hacia un estado, ¿no? de nuestro hogar, ¿no? Que es importante, como dice Alain Botton, este filósofo suizo, sobre los estados del ánimo y el hecho de sentirnos bien en el lugar donde realmente pasamos más tiempo, ¿no? Trabajando en el hogar. Le Corbusier, hace ya muchos más años que Alain Botton, hablaba de esa combinación, ese concepto ¿no? de meditación, ¿no? Y en esa máquina de habitar, ¿no? De reflexión, ¿no? Y, y de comodidad, ¿no? Y de confort en la casa. De ahí que hable de reinventarnos en el confort de nuestro hogar, ese santuario que es el lugar de trabajo, nuestro escritorio, sobre todo en nuestra silla, donde tenemos que pensar que tiene que ser saludable y donde se cuece tantas cosas en el que tenemos que apuntar hacia ese punto de felicidad, ¿no? Debemos habitar espacios felices, que es la clave. Así que, bueno, Le Corbusier en este aspecto, en su libro Principios del Urbanismo, hablaba de esa combinación de sol, de espacio, ¿no? y de vegetación, ¿no? Donde tienen que aunarse, ¿no? Y combinarse como principios básicos, ¿no? Del urbanismo. Y es verdad que la vegetación y la naturaleza, por ejemplo, la tuvieron muy en cuenta los alumnos en estos análisis, y intentaron buscarla también, ¿no? Y acercarse a ella.
Yo creo que fue una gran riqueza el hecho de hacer esta práctica y que ustedes, bueno, podrán hacerme preguntas si les apetece al finalizar pues esta ponencia y escuchar. Así que le doy muchísimas gracias por esa atención. Dejo de compartir bien la presentación y vuelvo a mi estado original de pantalla completa y le deseo todo lo mejor en el Congreso y espero que bueno, esta ponencia vea la luz en un artículo más amplio donde muchos más autores entren en juego y hablen de estos términos que hemos visto de pasada y que no da tiempo a desarrollar con profundidad. Pero bueno, espero que la idea principal se haya quedado y nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo y un placer estar aquí en este congreso. Hasta luego. Adiós.